Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya nos encontramos conectados para hacer nuestro tercer vivo con Heriberto Bloom, donde vamos a hablar de la terapia Tesla Healing. Interesado durante los martes de enero. Vamos a esperar que Heriberto se pueda conectar con nosotros para poder conversar. Tenemos muchas preguntas para poder ir profundizando en la terapia. Ahí entiendo que ya Heriberto está con nosotros para que podamos seguir conversando. Hola Heriberto, ¿me escuchas? Hola. Estamos tratando de conectarnos con Heriberto. Heriberto, ahí es posible, ¿me escucharás? Porque ahí, Aló, hola, ahora sí, ahí sí, sí. sí, Lo que nos costó un poquito. yo, lo que noto de que no sé por qué no me llega tu invitación, o sea que te tengo que solicitar la invitación, por eso demora hasta que hace todo el chequeo. De Así hecho, que, ¿cómo estás? muy bien. Bueno, me Estaba alegro. haciendo un recuento de que ya es nuestro tercer martes de que llevamos hablando de Sí, Tesla sí, Healing. sí. Tercer Tercer martes. martes y nos falta uno, ¿no? No, Sí, eran sí, cuatro. son Así que cuatro. bueno, hoy vamos a hablar de Tesla Healing, vamos a terminar de hablar con Tesla Healing Ujú, y sí, creo que la semana que viene vamos a hablar de Tesla Vitalis, tiene que ver con la energía Tesla, pero a nivel físico, material, ¿sí? Algo más tangible. Vamos a trabajar con las plaquitas, pero al momento perfecto. vamos a terminar de Sí, cerrar con Tesla Healing. sí, Bien. oye, Heriberto, antes que me habían consultado durante la semana la experiencia que ha tenido Tesla Healing 369 en mascotas. A ver si en algún momento podíamos Mm, comentar eso, pero estaban interesados en saber No lo cómo... habíamos, no lo habíamos mencionado, es Mm, cierto. sí, Tanto mascotas como plantas ya, son seres vivos, o sea que funciona perfectamente el Tesla Healing con los seres vivos. O sea, todo lo que vibra entra en resonancia con la frecuencia del universo o de la fuente, ¿sí? Eh, perfecto. He tenido experimentado en algún momento con plantas en casa y también Ya. hemos experimentado con mascotas y algunos alumnos practicantes ya también experimentaron con mascotas con muy buenos resultados. Así Ah, que perfecto. Bien, están, o sea, y tampoco hablamos de límites de edad, o sea, sí, puede ser de una persona recién nacida, de un bebé recién nacido, como una persona de más de 100 años. No hay límites de edad. Eh, eso. Y otra cosa, Heriberto, que también sería bueno comentar, la terapia se puede hacer incluso a una persona que no quiere recibir la terapia o, a ver, o ahí no. tenemos un temita, ahí tenemos un temita de respetar ciertas cositas, ¿no? El Ya, libre albedrío en principio. Eh, perfecto, y yo ya sé que la persona no quiere, no debería hacerlo. Si perfecto. la persona se muestra escéptica y hay un familiar que sí quiere que esa persona, porque ya está o está en coma o está muy mal y no puede decidir por su cuenta,
o una madre que pide por su hijo, porque el niño todavía no puede decidir por su cuenta, va a funcionar. Ya, Pero si la persona ya de entrada dice, esto no es para mí, no lo quiero, no podemos insistir porque no va a funcionar, va a rechazar la frecuencia. Mira, lo explico siempre en los cursos. Tenemos nuestro paciente que sería el receptor y sí, tenemos la fuente que es el emisor. Tiene que haber una resonancia entre ambos. Es como sintonizar una radio, un televisor, ¿sí? Tú quieres ver el canal 13 y tienes que sintonizar el canal 13. Si no, no lo ves. Y aquí pasa igual. Entonces, si la persona no está en resonancia con la fuente, no va a funcionar. ¿Eh? Entonces, perfecto. siempre tiene que estar, y yo siempre le digo a mis alumnos, traten de que la persona que va a recibir sepa que lo va a recibir. ¿Eh? Es lo posible. Cuando son niños o cuando son personas que están en coma, por supuesto que no es posible. Pero tratar de que sí sepan de qué va a recibir. Solamente eso. Eso, Heriberto. Y lo otro también, que lo tocamos un poquito, pero quizás lo pudiéramos aprovechar ahora que estamos viendo ciertos temas que han sido preguntados, que es la terapia que se hace a distancia y también en En presencial, presencial. ¿no es Sí, cierto? sí, Y a distancia generalmente tú sugieres, recuerdo que generalmente en las mascotas se sugiere trabajarlos como a distancia, por el tema del sí, movimiento, ¿no? sí, Y sí. también en personas, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo un hijo con discapacidad del 100%, yo le apliqué a él. Y de hecho te quería comentar que ya le hice dos, Bien, le hice dos bien. terapias, porque estuvo convulsionando mucho, casi 20 minutos, vinieron y era en la noche, ya no te podía llamar. Pero está bueno que te hayas Sí, lanzado a yo hacerlo dije tú, me ya, parece excelente, me parece sí. excelente, excelente. Así que hice un día y porque justamente fue en la noche, tipo medianoche, muy fuerte. Y después que la tuve como la convulsión como más fuerte, de ahí le apliqué Tesla. Y la verdad que hasta el momento ha estado bien tranquilo, se equilibró. Bien, Así que vamos, excelente, excelente, así que excelente. te Me quería encanta, contar. me encanta, me encanta, me encanta. Mira, sí, tanto niños como Ujú. mascotas, Eso. eh, tratamos de hacerlo cuando a distancia, en primer lugar, y cuando duermen, en el caso de los niños, ¿sí? Para que no estén corriendo por la casa. Aprovechamos los horarios nocturnos o diurnos si se levantan tarde, ¿sí? A la mañana tempranito, y si no, si se acuestan temprano, a la noche. Entonces, mientras están reposando, van a recibir mejor las frecuencias. El caso de las mascotas, igual, buscamos a distancia y que la mascota esté en lo posible descansando, que no esté corriendo por el jardín con una pelota o lo que fuera, Ya. ¿no? Oye, y Diverto, y los casos, por ejemplo, de trabajo con mascotas, ¿te recuerdas que algún tema que se repita No, por lo o no? En general, general, no, por lo general ya son casos donde las mascotas están mal. Mira, te voy a mencionar el caso de mi mascota. ya, Yo tengo dos mascotas que son dos poodle, caniche ya, le decimos en la Argentina, ya, eh, y la mayor, que tiene 12 años, hace 2 años, o aproximadamente 2 años y medio, eh, se le complicó eh, una pancreatitis y terminó con diabetes. Inyectamos insulina, yo mientras tanto le iba haciendo Tesla, pero bueno, me fui de vacaciones y cuando volví la había dejado en un lugar con una veterinaria y cuando volví me dijo, quedó cieguita porque bueno, es lo que sucede cuando el animal es diabético, ¿no? ya, Eh, a todo eso empecé a tratarla ahí, en ese momento y lo que logramos, porque el animal ya estaba totalmente deshidratado, la insulina que le estábamos inyectando no era la más indicada, era una insulina veterinaria, pero que no le estaba haciendo efecto. Entonces el animalito que pesaba en un momento entre 9 y 10 kilos, terminó con 4 kilos
o sea, era piel y hueso. Y ahí le empecé a explicar Tesla con mucha, o sea, frecuencia todos los días, y hoy está normal, está cieguita, pobrecita, pero le cambiamos la insulina también, estamos utilizando una insulina humana, pero repuntó espectacularmente. Está corriendo, saltando, lo único que no ve, lamentablemente no se pudo reponer su ojito. Sus ojitos, en realidad, la visión, ¿no? En realidad. Claro. Pero se repuso muy bien. Es más, el veterinario dijo, le doy una semana, 10 días. Le doy una semana, 10 días, porque así como cayó, y le estábamos midiendo la glucosa todos los días, y era picos de glucosa, era espantoso. Bueno, se regularizó la glucosa, la mantuvo bien, y funcionó de maravilla, de maravilla. Así que bueno, esa es la experiencia más cercana que tengo. Genial. Y aproveché horas cuando yo la veía reposada, entonces ahí hacía el Tesla, porque estaba muy caída, más o menos estaba reposada. Pues yo digo, un perrito que está, digamos, con enfermedad, generalmente no anda corriendo por el patio y jugando a la pelota. Por lo general está reposado. Entonces aprovechamos de hacerlo ahí. No hace falta que sea a distancia. En tu caso, si tú ya eres practicante y tienes una mascota y la ves delante tuyo, puedes trabajar con ella como si fuese a distancia, ¿sí? Pero ahí, en el lugar. Perfecto. O sea, tenemos un amplio campo para aplicar en la terapia. Sí. Oye, Heriberto, sí. ¿Te parece que hablemos un poquito de la frecuencia 369? ¿Sí? No me imaginaba que ibas a venir con eso. ¿Cuál es el rol? ¿Qué tan poderoso? Sí, a ver. La frecuencia 369 no es fácil de explicar, y menos cuando la persona no tiene muchos conocimientos de energía, ¿sí? Pero voy a tratar de resumirlo, porque esto lo explico recién en el segundo nivel de la formación y lleva entre 2 horas y media y 3 horas para que se comprenda bien. Te imaginas que en el vivo no lo vamos a poder hacer, pero voy a tratar de resumirlo lo máximo posible. Veamos, porque aquí vamos a mencionar lo que conocemos como éter. No sé si la mayoría conoce como éter o posiblemente han escuchado el quinto elemento, la quinta esencia, ¿sí? Sí. El éter llena el espacio entre perdón, el éter llena el espacio entre todos los objetos del universo y conecta a todas las cosas. Y esta sustancia sutil es pensada como un campo de energía que permite la transmisión de vibraciones y frecuencias. Un medio que sostiene la vida y el flujo de la conciencia universal. Su naturaleza, que es etérea, se considera además como el puente entre la materia densa y las dimensiones espirituales o sutiles. Dicho esto, Nikola Tesla reconoció el éter como una fuente inagotable de energía que, según él, podría revolucionar el mundo. Y Tesla también percibía los números 3, 6 y 9 como códigos para descifrar los secretos del universo, profundamente relacionados con el éter y la energía misma. Y él se refería en esos números no solo como términos matemáticos, sino como llaves hacia una comprensión más profunda de la estructura del cosmos. Estos números, el 3, el 6 y el 9, no solo actúan individualmente, sino que en conjunto crean una trinidad cósmica. Ahora vamos a hablar de la Trinidad. Tesla se refería a esta tríada como un patrón que rige todo el universo. Y en la matriz del éter, estos números representan un lenguaje vibracional que permite al ser humano conectar con el campo universal o la fuente. Trabajar con estos números en meditaciones y sanaciones cuánticas puede abrir a estados de conciencia expandidos y elevar la vibración personal o colectiva. Por lo tanto, ese flujo invisible y conectivo que puede ser accesado a través de Tesla Healing 369
permite obtener una relajación muy fuerte, una sanación y crecimiento interior a quien lo recibe, ¿sí? Y aquí va en beneficio de tanto del paciente que lo recibe, como también el practicante que oficia como medio entre la fuente y el paciente, ¿sí? Entonces, además, estas frecuencias hacen que o nos guían de alguna manera a un entendimiento más profundo de la creación y la conexión con el todo. La frecuencia 369 también es conocida como el tono armónico del universo. Y aquí te voy a explicar algo de las tríadas. Las tríadas están compuestas por 3 frecuencias cada una. De ahí se llama tríada, ¿no? Y hay 3 tríadas. La 396, 963 y 639 es la primera tríada. Después está el 4, o sea, estamos hablando de Hertz, ¿no? La frecuencia. 417, 174 y 741 es la segunda tríada. Y la tercera y última es 528 Hz, 285 y 852 Hz. Este conocimiento, si bien sin entender sus principios científicos y matemáticos, lo aplican los lamas en el Tíbet hace más de 2500 años. Y la mayoría de nosotros, que alguna vez hicimos alguna meditación tibetana o budista, la hemos aprendido a través cuando expresamos el OM, porque ese famoso OM es una combinación del A, de la U y de la M, y su sonido corresponde a justamente estas mencionadas tríadas, 369, que armonizan cuerpo, mente y espíritu. Entonces, si yo hago el Aum, estoy vibrando la A en la primera tríada, la U en la segunda tríada y la M en la tercera tríada. Eso compone una vibración que hace que todo el cuerpo y los cuerpos sutiles entren en conexión también con la fuente. ¿Sí? Por eso digo, es muy amplio, Sí, lo resumí muy cortito. Sí, yo sé. O sea, según Tesla, el 369 no solo restaura tu biología, sino que hace caer ese velo que nos ocultaba ver este conocimiento. Eso es lo más importante. Y pudiendo ver ahora y avanzar más allá, es lo que yo llamo la perfección biológica, psíquica y emocional, para trascender toda distorsión. Es un poquito lo que yo enseño en el primer nivel y refuerzo en el tercer nivel justamente esta parte de la frecuencia 369. Es bastante más amplia, tiene que ver con la geometría sagrada, con Merkaba, pero para que tengan una somera idea de que todo es vibración, es sonido y vibración. Y el terapeuta en este caso hace a través de movimientos, logra conectar. Los movimientos son justamente, los movimientos que hacemos tienen que ver con la conexión, ¿sí? Nosotros no hacemos ni OM, no recitamos mantras, no hacemos nada. Simplemente trabajamos con las manos y sobre todo generando vórtices. Eso. Porque el Hay vórtice, determinados, ¿no es cierto? el Primero vórtice, como exacto, equilibrar. es el que conecta el cuerpo de la persona, mi paciente, por ejemplo, con la fuente. Y al trabajar estos vórtices, los vórtices van conectando, de acuerdo a la necesidad de cada individuo, las frecuencias que necesita. El practicante no interviene, por eso siempre digo, tampoco necesitamos saber qué tiene la persona, qué malestar está sufriendo, ¿sí? No necesitamos saber nada, porque lo único que hacemos es conectar con la fuente para equilibrar todos los cuerpos sutiles y el cuerpo físico inclusive del ser humano o de la mascota o de la planta. Perfecto, porque el éter está, pero se produce, para poder explicarle a las personas, uno va perdiendo, te va desequilibrando, y esta terapia específicamente te permite, ¿no es cierto?, volver a este equilibrio, en términos, para que la gente lo pueda visualizar. Exacto.
sea, ya te digo, es necesario tener una pequeña idea de lo que son energías. Claro. Creo que en abril porque en mayo voy a abrir un curso y en abril creo que voy a dar una masterclass, todavía no tengo la fecha. Va a ser una Ya, masterclass totalmente libre y gratuita para explicar un poco más sobre todo exacto. esto, ¿sí? Algo que no Perfecto, se ahí nos puede hacer en compartes. un vivo, porque hay Por muchas supuesto, preguntas, hay muchas pero cosas por explicar. sí. Pero bueno, Oye, pero ya por lo menos vamos general, dando una pincelada de esto maravilloso. eh, De hecho, tú enseñas, que para mí fue como súper, me llamó la atención cuando fui tu alumna, que de hecho tú pides que cuando uno sea lo más neutro posible, ni siquiera tú pides que haya una música de relajación, que incluso, bueno, yo tengo mi uniforme, pero de hecho ni siquiera que tengamos perfume cuando hacemos la terapia, para que no haya ninguna, ninguna sea lo más, interferencia. eso, que sea lo más neutro posible. Exactamente, Y la terapia exactamente. se hace a través de movimientos que uno hace durante la sesión. Oye, Ujú. Heriberto, vamos avanzando. Eh, Cuéntame, a nivel de sistemas de salud tradicional, ¿cómo ves tú el futuro de las energías, de las terapias de sanación energética? ¿Cómo Mm. ves esa situación? ¿Se pueden conversar? ¿Has tenido tú alguna, por ejemplo, los casos que tú comentaste en el anterior vivo, que tuviste casos de personas que iban a ser intervenidas quirúrgicamente, y la verdad que se comparó con otros casos, pero tú le aplicaste Tesla 3 días antes, ¿no es cierto?, de la intervención, y tuvo una recuperación súper rápida a comparación de Sí, las otras? Entonces, ¿cómo ves tú eso? ¿Has podido tener experiencia de bien. acercamientos, digamos, o Mira, pilotos, tanto en Argentina, en Chile, no sé, en algún país? por lo general, por lo general, eh, es algo que todavía no se puede hablar con los médicos tradicionales, vamos a hablar, Ya, ¿sí? claro. Un médico homeópata te lo entiende perfectamente, o el médico que está trabajando con flores de Bajo, California, o cualquier flor, porque todo es vibracional también, ellos aceptan más esto. Pero un médico que está formado en la universidad académicamente no tiene conocimiento. Es más, te voy a decir, la mayoría de los médicos, sobre todo acá en la Argentina, no Ya. tiene una formación sobre lo que es la salud. Ellos saben lo que es la enfermedad, cómo intervenir con, digamos, con la química a una persona para resolver, entre comillas, ciertas cosas de la enfermedad, pero no saben lo que es la salud. No, porque una vez yo me acuerdo, hace muchos años atrás, que tenía un consultorio donde había médicos también, y en una pausa así estábamos tomando un café y les pregunté qué sabían sobre salud. Y se miraban entre los tres y dijeron, ¿por qué esa pregunta? Y bueno, pero porque ustedes trabajan con la salud. No, nosotros trabajamos para que la gente esté bien, la gente enferma esté bien. O sea, no prevén la salud. ¿Eh? Y lo que yo veo como el futuro de las terapias energéticas, que en realidad ya es un presente más que un futuro, es que uno sin necesidad de estar mal pueda hacer unas sesiones de terapias energéticas, cualquiera sea, es para mantener en buen estado la salud. El hecho, después lo voy a comentar, el hecho de estar en equilibrio, según la medicina, mejor dicho, según la filosofía oriental, creo que ya lo dije, mantener ese equilibrio es estar en un estado pleno de salud. Porque una Exacto. persona que se desestabiliza o desequilibra empieza a enfermar. ¿Sí? Justamente, bueno, los chinos, de hecho, la medicina, perdona que te interrumpa, pero la medicina china, las enfermedades son porque efectivamente se producen los desequilibrios de los órganos, hay órganos esenciales, y cuando ¿Cuál? se producen eso, ellos de ahí extraen, ¿no es cierto?, que hay algo, y que ellos buscan volver al equilibrio. Lo que tú dices es súper importante, porque siempre estamos acostumbrados como que
a solucionar los problemas cuando, o las enfermedades, ¿no es cierto? Pero no trabajamos en la prevención. Y yo creo que es un punto clave el que estás tocando, o sea, es Sí, trabajar y yo creo, mantenerse en yo equilibrio. estoy convencido, no sé cuántos años más, pero ya se está difundiendo mucho, mucho, mucho. En Chile, yo me acuerdo cuando dimos los primeros cursos en Chile en el año 2000, 2009, creo que fuimos por primera vez a Viña de Mar a dar un curso, y había dos participantes que venían de Concepción que estaban haciendo escuela de terapias alternativas, algo que acá en la Argentina no existía aún. Y no sé si hay ahora. Escuela, estamos hablando de escuela oficial reconocida por el sistema de salud. Y en los hospitales, esta es otra cosa que nos llamó mucho la atención, estaba permitido utilizar el Reiki en Chile. ¿Sí? Aquí en la Argentina eso no funcionó. De hecho, que el doctor Gois, no sé si lo conociste, escuchaste hablar, que trabajó mucho con el par biomagnético, en Chile hizo muchísimos cursos. Acá vino a dar un curso y lo corrieron a tomatazos, no lo quisieron, pero eso no es porque sea malo, es porque es un grupo muy cerrado, Claro. de mente muy, muy, muy cerrada y no permite que ingresen otras cosas. Pero hay algo que quiero destacar. Eh, Hay una persona que era un visionario, ¿sí? Él veía cosas para el futuro. Se llamaba Edgar Cayce, contemporáneo de Nikola Tesla, justamente. Y él fue un místico y sanador estadounidense que dejó un legado fascinante, porque él combinó también la ciencia y la espiritualidad, lo mismo que hacía Tesla. Y la espiritualidad y la medicina alternativa y complementaria. Y entre sus visiones, la más impactante para mí fue que dijo que la medicina del futuro será la música y el sonido. Y a eso nos estamos acercando, porque estamos hablando de frecuencias, de sonidos. La música está compuesta por frecuencias, ¿sí? Cualquier sonido es una frecuencia. Esa frecuencia puede ser relajante o puede ser estresante, depende de qué ruido sea, ¿no? Un escape de un auto es estresante, no es un sonido Así es. relajante. Bien, un sonido de un cuenco es relajante. Pero yo entiendo que las terapias energéticas son el futuro de la medicina, pero hay que destacar algo. La medicina tradicional o ortodoxa no debe dejarse de lado, porque frente a una situación crítica, como puede ser una quebradura de un hueso o un infarto de miocardio, necesitamos un profesional médico que nos dé los primeros pasos, ¿sí? Luego, en el postoperatorio podemos trabajar con las terapias energéticas para que la persona termine sanando. Yo creo que aquí lo que yo quiero destacar, y esto es lo que vamos a llamarlo así, mi pequeño aporte que puedo dar para que esto se logre, es justamente divulgar y difundir todo lo que he aprendido sobre las energías sutiles. Eh, Tanto la física cuántica, las terapias energéticas, todo lo que fui asimilando en todos estos años, lo estoy divulgando justamente para que esto se difunda cada día más y darle la posibilidad de aprender a quienes desean cambiar sus vidas y ayudar también a los demás que lo hagan. ¿Eh? Yo creo que eso es muy importante. Tanto yo como tú, que ya eres una practicante, divulgar, es lo que estás haciendo en este instante, divulgar esto, difundir esto para que más personas se den cuenta que estas cosas existen y dan excelentes resultados. Oye, Heriberto, nos están consultando si tú recomiendas algún libro sobre este tema para iniciarse. Libros, hay Sí. cientos, cientos de libros, Así que, cientos de libros. Eh, para, Mira, yo creo que para empezar, eh, no solamente a
ver las energías, sino a tomar conciencia que somos más que materia, que somos energía en vibración. Hay varios libros de Deepak Chopra que son muy interesantes, ¿sí? Porque Deepak Chopra justamente, él trabaja con la salud. Él es el que sostiene la salud para que las personas no enfermen, ¿sí? A través de la medicina ayurvédica, que trabaja con vegetales, con frutos y también, pero también con vibraciones. Pero más allá, él insiste en tomar la conciencia de uno mismo. O sea, tomar conciencia de que uno mismo puede hacerse la propia sanación. No necesita ir para afuera. Y libros, mira, que no tienen nada que ver, tal vez. Hay dos libros que te puedo recomendar, les puedo recomendar. Uno que se llama Cero Límite, ¿sí? Cero Límite está escrito por hay un escritor muy famoso, no me viene la mente ahora, pero tiene que ver con Pero lo podemos buscar. sí, la verdad que siempre, bueno, ese es un libro que habla sobre el Ho'oponopono y Ah, ya, es una convivencia que tiene este escritor con ya. el doctor Lin Wen, que justamente es el que difundió el Ho'oponopono. Y estuvo conviviendo 3 meses con él y escribió este libro porque es Joe muy Vitale. interesante. Joe Vitale, exactamente, gracias. Joe Vitale convive con Ikerikana Hyulen, que es el médico, Ya. que hace el Ho'oponopono. Y en esos 3 meses, Joe Vitale lo que aprende justamente es lo que difunde en este libro. Y es interesantísimo para empezar a abrir un poco la mente. Y después hay otro libro que no tiene nada que ver con energías, pero sí tiene que ver con el hacerme cargo. Lo mismo que hace el Ho'oponopono, me tengo que hacer cargo de lo que me sucede, ¿sí? Y este libro está escrito por Axel Rovira Selma, se llama La brújula interior. Ya. Esos dos libros a mí me abrieron mucho más todavía la conciencia. De hecho que ese libro, los dos libros, estos los tengo en audiolibro, y cuando hago viajes largos en la ruta me los pongo. Y cada vez que los escucho voy aprendiendo algo nuevo, porque evidentemente muchas cosas uno a veces lo deja pasar de largo, porque él tiene la mente puesta en otro lugar, atendiendo la ruta, por supuesto, pero son libros muy, muy interesantes. Ya. A muchas personas que se los recomendé, le abrió la cabeza Qué bueno. bastante como para expandir esa conciencia, tomar conciencia, expandir, y que tenemos algo adentro que se llama nuestro yo superior, nuestro espíritu, nuestro alma, ¿sí? Y eso es al que tenemos que escuchar. ¿Y cómo lo Es- podemos hacer? Bueno, hay varias formas, Tesla Healing es uno de estos métodos para empezar a conseguir ese crecimiento interior, ¿sí? Eso es justamente la transformación que uno personal, que es un paso primero el tomar conciencia, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Y ¿qué consejo tú le podrías dar a alguna persona que está en ese camino, justo dando un paso Eh, para seguir eso? persona que quiere lograr la transformación personal, Mm, eh, primer paso, primer paso, el que yo di también, y se lo recomiendo a todo el mundo, mm. es apagar el televisor. No no mirar la televisión, y si necesitamos información fidedigna, hay que buscarla fuera de los medios tradicionales, porque eso solamente genera miedo a la población. Y el miedo es justamente que enferma la mente y el cuerpo, destruyendo la salud. Y por lo tanto, debemos tomar conciencia de que nuestro cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo. No requiere de productos químicos externos. Esto lo repito siempre, porque nuestro cuerpo genera mucho más
componentes químicos saludables que los que pueda proveer cualquier industria farmacéutica. ¿Qué hay que hacer? Hay que escuchar al cuerpo, actuar con las herramientas que todos poseemos, pero lamentablemente no nos enseñaron a utilizar, ¿sí? Me refiero, por ejemplo, a la medicina energética, a la medicina vibracional. Podemos nosotros trabajar con eso. El tapping es uno de ellos. Es aprender una herramienta y trabajar con esa herramienta. Lo mismo que el Tesla Healing, es aprender esta herramienta, en este caso este método, y trabajar sobre uno con este método. Entonces, uno va a empezar a conectarse, empieza a conectar con su propio yo, y ya no mira hacia afuera, no necesita mirar la televisión, no necesita ver cosas que ya no te interesan, porque miras adentro, y la única verdad que existe para cada ser es la que tiene en su alma, ¿sí? Pero hay que escucharlo. Y eso lo aprendí del libro de Ho'oponopono, es muy interesante, ¿sí? Pero también lo importante es hacer una práctica diaria, por ejemplo, de meditación, utilizar el mindfulness, respiración consciente, o sea, ejercicios sanos para mantener ese equilibrio, una vibración alta y la buena salud. Y, como dije recién, no dejarse llevar por el entorno enviciado con vibraciones bajas, oscuras, que nos arrastran si no mantenemos nuestra propia vibración elevada, ¿sí? Es automático. Tú en tu casa estás bien, haciendo, meditando, entonces, y cuando sales y abres la puerta y sales a la calle y ves todo eso al entorno, si no estás preparado, te va a arrastrar. Cuanto más preparado estés, más puedes mantener tu eje. Y es práctica, solamente práctica, ¿sí? ¿Tú dirías como consejo para tratar de mantener ese equilibrio? Uno es la conciencia, pero tenemos que cuidarnos mucho, justamente algo tan increíble, sí. pero tenemos que cuidarnos. De hecho, es tan importante como tú estuvimos conversando anteriormente. Yo te iba a hacer íbamos a hacer un juego nosotros como de la entrevista que íbamos a tener, y yo hablé de la culpa, y tú me dijiste, Dana, yo tengo eliminado No existe la culpa. no Yo la existe la borré. culpa. Yo la borré de mi vocabulario hace muchos años. Porque la Eso, culpa es una emoción pesada, difícil, que la cargamos en la mochila. En cambio, si yo reemplazo la palabra culpa por responsabilidad, ya es diferente, ¿sí? Me tengo que hacer cargo yo. Yo soy responsable de que las cosas no sucedan, ¿sí? No hacer algo de luego que me sienta culpable. ¿Se entiende? Entonces, es accionar en lugar de reaccionar. eso. Y avanzar pasito de bebé, porque la gente se puede desesperar. Porque yo digo que bueno, es un cambio de todo en el fondo. Yo lo hablo como la Es un oportunidad. cambio de acá. Es un Exacto. cambio de acá. Es un paradigma, Exacto, hay creencias. que cambiar esos paradigmas. Exacto, y es como limpiar. Y ¿sabes qué? Yo dije, bueno, tú sabes que renuncié a mi trabajo formal, van a ser 6 meses, y yo pensé, ya renuncié, se me acabó. Y la verdad que no, estoy recién. Ahí viene ahora viene. Es Es limpiarte que los pensamientos, empezar a trabajar en uno, ¿no? Que en el fondo, para poder, ¿no es cierto?, poder la, entregar y la, conectarnos. la sociedad, el sistema, nos encasillan, ¿sí? De ahí que yo toda la vida me dediqué a la tecnología, tú dedicaste a las leyes, eres abogada. Bueno, esos son los cajones que nos armó la sociedad. Y cuando te sales de eso, te cuesta muchísimo salir de esas cajas, porque es lo que aprendiste, lo que te contenía, ¿sí? Pero ya no te sirve. Entonces hay que empezar a abrir y empezar de esa caja cuadrada, empezar
a limar las asperezas, redondear digamos, los cantos y empezar a formar el círculo. Y una vez que está redondito, ahí la energía es diferente. Pero lleva tiempo, no se logra de un día para el otro. Pero hay que estar, siempre tratar de estar por lo menos 10 minutos al día. Yo lo hago antes de acostar. ¿Qué haces? Medito. Y lo hago. Medito, hago, mi primer paso de la meditación es la gratitud. Agradecer todo lo que he vivido en el día. Ya sean cosas buenas o cosas que personalmente yo no las veo tan buenas, pero me han servido para aprender, para crecer. Algunos hablan como de desafíos, no problemas, sino desafíos. ¿no? Claro, son desafíos, ¿sí? Desafíos para probarte. El universo te sigue probando a ver si estás preparado. Porque si frente a una adversidad de pronto pierdes la cabeza, es que no estás preparado todavía. ¿Sí? A ver, por lo general, si me pasa, por ejemplo, estoy caminando un día con lluvia, voy caminando por la vereda y pasa un auto, agarra el agua y me empapa. Lo primero que hago es darme vuelta y mandarle no le digo yo te amo, le mando un insulto. Pero después digo, bueno, ya pasó, me mojé, bienvenido sea. No me pongo loco, no saco una pistola y le pego un tiro. Entonces, pero la reacción que uno tiene en ese momento, porque es algo que fue un patrón generado, que tenemos, ¿no es cierto?, sí, de reaccionar de esa forma. Es normal y somos humanos, ¿sí? Siempre hay algo de ego ahí que estamos sosteniendo y tenemos que sostener para poder seguir adelante. Claro, pero al momento que te sacaste ese tema, le dijiste lo que le tenías que decir a esa buena persona, ya está. Ahora vuelvo a mi eje y trato de o secarme o seguir caminando, chorreando, no importa, pero aceptarlo. ¿Sí? Es una sensación un poco molesta por ahí al principio, pero después ya uno dice, sí, no pasa nada. ¿Sí? Pero esa es la manera de ver. Y a la noche también, mindfulness yo no hago mucho, pero sí hago respiración consciente, y la meditación. Y la meditación no significa poner a hacer algún mudra y hacer om y todo eso, no. Simplemente desconectar ese parloteo de nuestra mente. Yo me imagino, por ejemplo, estar frente al mar. A mí me encanta estar frente al mar. Y ese juego de las olas a mí me lleva a una relajación profunda. A otras personas les gusta estar en la montaña. Yo viví casi 20 años en la montaña y ya no me atrae tanto. El mar, porque aparte el mar tiene un movimiento. Y ese movimiento que es el movimiento de la vida, porque la vida no es estática, ¿sí? Entonces, ese movimiento te hace llevar o te lleva a una meditación viendo el juego de la vida, viendo el juego de la naturaleza. ¿Sí? Si estás en la montaña y ves solamente una montaña rígida, no es lo mismo para mí. Si estás en un bosque, donde hay plantas, donde hay árboles, donde hay pájaros, ya es diferente porque hay vida también que está en movimiento. O sea, pero no tengo la posibilidad, entonces me imagino mayormente el mar. Y eso a mí me lleva a la relajación. En una época, hace muchos años atrás, yo cuando vivía en Buenos Aires tenía un equipo grande de audio, esos aparatos con baffles grandes, ¿no? Entonces, cuando yo venía muy estresado del trabajo, me ponía un CD en esa época que me acuerdo se llamaba Thunderstorm, o sea, tormenta. Y lo que generaba, empezaba con vibración, y ahí está de vuelta la vibración de la tormenta, los truenos. Y era lenta, cada día aparecía más, cada vez aparecía más, y después se largaba la lluvia. Y eso a mí me relajaba. O sea, los truenos eran esa necesidad de sacar todo lo que yo traía del trabajo, ¿sí? Esa impotencia a veces de no poder obtener un resultado positivo en algún trabajo. Y la lluvia después era la relajación. Yo ponía eso
20 minutos y se terminaban los problemas. Era otra persona. Así que me acordé ahora de esto, yo ni me acordaba. Pero, Oye, pero es... lo que tú dices, eso, los consejos que están al alcance de todos. Imagínate lo que Sí, es respirar, que es parte de nuestra biología, y perdemos eso porque cuando nos vemos, de hecho tú nos enseñaste un ejercicio que ha sido súper bueno y yo lo he estado utilizando, claro, y vamos perdiendo esa capacidad de ser conscientes, de ujú, sentirnos. Y lo ujú, otro ujú. que es que a veces las personas se desesperan mucho y son hábitos que uno puede empezar a adquirir, pero que son hábitos que, como atómicos en el fondo, que te pueden transformar y te pueden dar bienestar. Pero la gente, los cambios pueden empezar de a poquito. Lo que tú dices, por Sí. ejemplo, que empiece con 3 minutos de una respiración consciente. O de 3 minutos, dice que uno puede empezar, si haces que sea permanente en el tiempo, puedes lograr, ¿no es cierto?, hacer el cambio. Por ejemplo, el silencio. Yo ahora estaba tratando de aplicar 10 minutos diarios de silencio. El Y, silencio, eh, el silencio, mucha gente piensa que el silencio es aburrido, pero el silencio, a mí el silencio es lo mejor que me presenta, que me hace la conexión, sobre todo cuando estoy escribiendo, cuando tengo que escribir algún artículo o algo para el trabajo. El silencio es el que me conecta con la fuente o lo que sea, no sé qué conexión de pronto, y me empieza a bajar información y me pongo a escribir. Pero lo puedo hacer únicamente en silencio. y Cuando que hay sonidos extraños, no sé, vivo en un edificio, a veces la gente grita, corre, los chicos, que ya no es lo mismo. Entonces mi hora de trabajo es siempre a la tarde-noche, cuando ya está todo más tranquilo, y ahí puedo hacer el trabajo en silencio. Para mí es lo mejor que hay. O irme con el auto como hice el domingo, bajo la lluvia, con Susana nos fuimos, agarramos el auto y nos fuimos al río, a la costa, ya, viendo caer el agua en el agua, en silencio. ¿Sí? qué fantástico. Eso, fantástico. Ver lejos, no tener las paredes del edificio delante, ver lejos y en silencio. Eso es una meditación, eso es una meditación. Es fabuloso. Y que es lo más lindo que está al alcance de todos. Y todos Conectado podemos con la empezar. naturaleza, Exacto. conectado con la naturaleza. Eso. Oye, Heriberto, hablemos algo. ¿De qué te gustaría? No sé si como legado, eh, si has pensado en ello. Yo sé que, a ver, no te gusta o no No, sé si has podido. no, mira, cuando empecé con Tesla dije, hay que poner una misión este, dentro de del proyecto que uno hace. Y yo Ujú, desde el principio dije, mi misión es fomentar la difusión de lo que son las terapias energéticas, ¿sí? Por supuesto, prácticamente dedicado 99% al Tesla Healing 369. Pero sí, ¿para qué? Fomento esta difusión para que a través de Tesla las personas puedan conectarse consigo mismas y puedan entrar en esa vibración elevada para mantener una salud, ¿sí? Entonces mi misión está enfocada en aquellas almas que desean ver un mundo en armonía, capacitándose o escuchando las charlas que doy o masterclass, las masterclass, pero la idea es expandir esta modalidad de sanación en todo el planeta Tierra. Y por eso estoy poniendo esfuerzo, recursos, tanto en seminarios como en capacitaciones, porque en algún lugar yo lo escribí en la página. Si el 0,01% de la población mundial aprende esta modalidad y obra en coherencia con ella, que eso es lo importante, se genera una masa crítica de más de 8 millones de personas que wow, podemos lograr la ansiada paz que todo el mundo está buscando.
Ese creo que es mi legado. No sé si te responde la pregunta. Sí, por supuesto. Es que qué increíble, Heriberto, eso es tan bello y de tanta humildad también, que es en el fondo buscar el bienestar de todas las personas. Pero, y aquí por eso dije, que lo aprenda, que lo use y obre en Sí, coherencia. sí. Se me vino Eh, a la cabeza Gandhi. Gandhi, la frase más conocida de Gandhi, decía que debe ser el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? O algo así. Y yo creo que es importante empezar por uno, ¿sí? Y luego tratar por igual a toda persona que se cruza en el camino, con amor, con respeto, con dignidad, compasión, honestidad, consideración, ¿sí? Y si aplico yo estos importantes valores con cada ser, en poco tiempo voy a ver una generación diferente en el planeta, vibrando, yo diría, en armonía. ¿Sí? Estamos en una época crítica. Están empezando a aparecer, entre comillas, digo yo, guerras. sí, Las guerras son crisis. Ese momento cuando chocan dos fuerzas y explota. El famoso Big Bang del sí. universo, ¿sí? Bueno, yo creo que esto es para aprender y no hay que enroscarse, ¿sí? Dejemos de lado toda la parte política, todo lo que está sucediendo, pero es energético también. Hay una energía que tiene que limpiarse, tiene que generarse esta crisis y tiene que explotar para limpiarse. Es cuando te sientes, a ver, tengo una comparación muy sencilla con el cuerpo. De pronto estás con mucha tensión, estás con mucho estrés, estás con muchos problemas, comiste demasiado y te agarra una colitis que te limpia todo. Que ¡Cha! Y saca todo por afuera y chao, listo. Y empiezas a restablecerte de vuelta. ¿Sí? Porque el cuerpo está demostrándote que hay algo que no está correcto. Y aquí el universo está demostrando de que hay algo que no está correcto en este planeta. Hay algo que no estamos haciendo bien o que no estuvimos haciendo bien. ¿Sí? O sea, hay mucha gente que está trabajando con energías, hay mucha gente que está empezando a tomar conciencia, a darse cuenta de cómo nos fueron llevando de las narices en estos, por lo menos en estos últimos 20 años de este siglo. Siempre fuimos llevados de las narices, pero en este último tiempo se nota más. Y gracias a la difusión de las redes sociales, las personas se van enterando de cosas que antes no sabían. ¿Eh? Así que eso es maravilloso. Sí. es Heriberto, importante es, tomar conciencia. sí, es una gran misión, Heriberto, que quieras, de lo que tú estás haciendo, de tu trabajo, y invitar a las personas a que profundicen sus conocimientos y aquellos que pueden acceder a aprender esta terapia, que la verdad que ayuda tanto. Y tú, a mí me impactó porque hay mucha disciplina en lo que tú enseñas, muy profesional, y en tan poco tiempo, puede ser mucho, uno entregas tú una herramienta que te va a servir para toda la vida, tanto Sí, para uno como para otro. Entonces, si uno se lo toma en realmente, serio, si uno se lo toma en serio, es una maravillosa herramienta. Eh, exacto. no todo el mundo que participa en un curso por ahí está interesado porque por ahí se imaginaba otra cosa. Yo no critico ni juzgo a nadie, o sea, cada uno elige el camino que quiere seguir. Pero el 90% de las personas les encanta, trabaja para sí, en primer lugar, después con la familia y después con otras personas, ya pacientes, digamos. Y eso, cada vez que yo utilizo mis manos para trabajar, estoy haciéndome un favor a mí también. Si yo le hago un Tesla a tu hijo, le estoy también favoreciendo. Sí, Aquí no es quitarle nada a nadie. Acá estamos
sumando energía. ¿Sí? No es, Exacto. si yo, no es que pierda mi energía porque te la entrego a ti haciendo Tesla, al contrario, me estoy llenando de energía propia y la comparto contigo. El compartir aquí es crecer, es sumar, no es restar. Es ¿Sí? un cambio totalmente de paradigma. Oye, Total. Heriberto, tan interesante siempre conversar contigo, aprendiendo siempre. Y Estamos, estamos cerca de la hora, ¿no? No, no que se nos corte, no sé cómo es, por sí, las dudas. oye, no era el doble, pero ya, démosle. Oye, para cerrar, Heriberto, si querías compartir algún pensamiento, eh, alguna información, Mira, también dónde te pueden encontrar, me tú siempre pueden estás abierto. encontrar, tengo en redes sociales, soy un poco reacio, pero me estoy tratando de abrir un poco más las redes sociales. De hecho, que estoy armando unos reels que voy a empezar a publicar a partir del 3 de febrero Genial. en el Instagram. En mi Instagram, Bloom Heriberto, ¿sí? Todo junto. También estoy en Facebook como Heriberto Bloom, en YouTube como Heriberto Bloom. En YouTube tengo varias meditaciones para compartiendo ahí, así que también las Son pueden ver. excepcionales, la verdad que las recomiendo, pero son fabulosas. Pueden realmente hacer esa del corazón, del amor, muy buena. Así que esa pues es un camino, o sea, tú las tienes abiertas y hay un camino para que las personas... Me está dando una vueltita el reloj, Ah, ¿ya? ya, vale. Está por Sí, las dudas. sí, Bueno, está pasado el chivo. sí, nos tenemos que despedir. Ya, Nos vamos querido, despidiendo. sí. Gracias, Dana. Gracias, Gracias a gracias, ti gracias. y gracias a Y todos los estamos que en compartieron contacto. con nosotros. Sí, nos Gracias. contactamos. El martes que viene vamos a ver las plaquitas de Tesla. Perfecto. Chaito. Adiós. Adiós. Chao.